principal, el fundamental, el imprescindible, Señor, en este lugar. Sí, Señor, Espíritu Santo. Queremos que sea tu dulce presencia, Señor, guiando, organizando y llevando la palabra, Señor, a donde tenga que llegar. Tu palabra dice que tú haces de los vientos tus mensajeros. Bendice las redes sociales, Señor, y bendice a aquella persona que hoy va a escuchar esta palabra. Solo tú conoces qué necesita cada quien. Y tú permites que llegue al fondo del corazón. Por eso, Señor, oramos a ti y te decimos, Espíritu Santo, toma el control de esta palabra, toma el control de este lugar, toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, Señor, para que lo que salga de ella sea única y exclusivamente lo que sea tu voluntad, Padre. No de emociones, no de cosas propias, sino de lo que venga de tu bendita voluntad, Señor. Padre Santo, amado Dios, nos ponemos en línea contigo, Señor, alineados con el Padre, con el Espíritu Santo y con el divino Jesús, nuestro amado Redentor. Señor, toma el control, todo es tuyo. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Esta enseñanza la tomo desde el corazón de Dios. Amén. Porque de un tiempo para acá el Señor me ha estado hablando y me ha pulido en lo que es el perdón. Y al preparar esta prédica o esta enseñanza, me puse en sintonía con el Espíritu Santo para saber cuál es la importancia que tiene el perdón para Dios. Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con ese perdón. El hombre, al pecar, creó un abismo entre Dios y él, y obviamente entre su descendencia, porque al desobedecer y al Dios no estar de acuerdo con el pecado, con la desobediencia, entonces se hizo una ruptura. En el huerto del Edén, dice en Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer Génesis capítulo 3. Dice, entonces en el capítulo 3, versículo 7. En la parte anterior habla de cuando ellos tomaron el fruto y comieron. Entonces, en el 7 dice, entonces se fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta ahí. Como podemos ver, había una relación muy estrecha entre Dios y el hombre. Dios
estaba en el huerto y el hombre lo podía escuchar, podían hablar, ¿sí? Podían interactuar, Dios y el hombre, porque el huerto del Edén era un lugar espiritual donde el ser humano estaba viviendo y donde podía tener esa intimidad con Dios. Por eso dice, y Dios le dijo, y el hombre le respondió, y escuché, y me dijiste. Esa era la idea de Dios para el hombre y obviamente para la descendencia. La idea de Dios no era las calamidades, catástrofes, inmundicias y todo eso lo que hay ahora. La idea de Dios era tener una continua comunicación con el hombre. Amén. Entonces, al haber el pecado, se rompió eso. El hombre estaba tranquilo, andaban desnudos, tranquilos, no había problema. Pero ¿qué pasó? Llegó el pecado y se empezó a ver lo que había, ¿cierto? Aunque eso no era no es pecado, digamos, la fisonomía o la anatomía humana. El pecado es cómo vemos eso, cómo vemos las cosas que Dios creó. Llámese sexualidad, llámese matrimonio, llámese vida en pareja, bueno, cantidad de cosas. Entonces, el hombre, al pecar, al desobedecer, se volvió torpe, se volvió ciego para ver lo que Dios antes le mostraba y antes él escuchaba, y ahora por esa ruptura por el pecado ya no lo volvió a escuchar. Entonces hubo ese abismo, pero que siempre Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre estuvo o está interesado en hacer desaparecer, en eliminar. Porque Él quiere que el hombre vuelva a ese mismo estado. Dios quiere que el hombre vuelva a ese mismo estado, a esa misma comunión. Y el Padre, desde Génesis hasta el momento en que llegó el Señor Jesucristo, lo estaba profetizando. Porque solamente había uno que podía romper y podía eliminar ese abismo que se había formado, y era el mismo Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Dios tuvo la intención de restituir aquello, o sea, de volver a restituir la comunión y volver a tener una relación con el hombre como al principio. Y el medio que utilizó para lograrlo fue a través del perdón, a través de olvidar las fallas, a través de olvidar lo que había pasado, y como dice en el libro de Isaías, poner nuestros pecados tan lejos de Él como está el oriente del occidente, es decir, que no se juntan. Y ese perdón lo ganamos a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque en Juan capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, la estrategia o el medio que Dios utilizó a través del Señor Jesucristo fue por el perdón, por la remisión de esos pecados y de esas fallas, de tal manera que el que se acerca y se arrepiente y le pide perdón a Dios de todo corazón, entonces ¿qué hay? Una restitución de lo que se había roto
y vuelven a ser uno. El Padre, Dios, con nosotros. Amén. Eso es lo que quiere Él. Pero entonces Dios no solamente quiere un perdón vertical, sino también horizontal. Él nos perdona a nosotros y nosotros a la vez pedimos perdón a los que están alrededor, a nuestros prójimos, al que está cerca, al que molestamos, al que herimos, al que le fallamos. Muchos dicen, pero es que a mí me fallaron, es que a mí me hicieron. Pero resulta que tú no eres una perita en dulce. Por el pecado que se arraigó en el corazón del hombre, todos pecamos. Nadie es justo, no hay ni uno solo justo, solamente uno, el Señor Jesucristo. Los demás, todos tenemos fallas, todos tenemos errores, que cuando llegamos al Señor Jesucristo, esos errores, Él los perdona, pero ¿qué pasa? Como le dijo a la mujer adúltera, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Pero como que nosotros nos entra por aquí, sale por acá, pero es que este me hizo, es que aquel me hirió, es que aquel me mintió, es que este me insultó, es que, bueno, empezamos. Y Dios, cuando nos empieza a decir, es que tú, es que tú, es que tú, Él dice que nos pone los pecados nuestros de Él tan lejos, los pecados nuestros los pone tan lejos de Él como está el oriente del occidente, es decir, no se juntan. Y nosotros, ¿por qué siempre queremos estar juzgando al hermano? Siempre recordándole lo que nos hizo. Siempre diciendo, yo perdono, pero no olvido. Eso no es así. Porque el Señor mismo dice, perdono y olvido. Él dice que olvida, que echa lejos nuestras iniquidades, echa lejos nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas. Amén. Amén. Entonces, hablamos del perdón de manera horizontal también. Vamos por favor a Mateo 6, en el versículo 12, porque lo que decimos, Dios no está interesado solamente en el perdón de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia nuestro prójimo. Porque yo he aprendido que el perdón de Dios es condicional. ¿Sí sabías eso? Él te pone una condición para perdonar. Y aquí está, precisamente, en Mateo capítulo 6 y el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Amén. El Señor dice, el Señor Jesucristo, cuando les enseñaba a orar, le decía, perdónanos nuestras deudas, nuestros errores, nuestras fallas, así como nosotros. Ese así como nos está mostrando que si yo perdono, que si yo me libero de esas cargas, que si yo me libero de ese veneno, entonces puedo tener la autoridad o puedo tener la posibilidad de ir al Padre y decirle, perdóname. Pero si no perdono a mi semejante, al que está a mi lado, con el que convivo, entonces ¿cómo puedo decirle al Padre, perdóname?
Él dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves y odiar a tu hermano que sí ves? No se puede. ¿Cómo es posible? Que digo, amo a Dios, pero no lo veo, pero a mi hermano que sí lo veo, no lo amo, lo odio. Quizás le deseo mal, deseo que le vaya peor de lo que quizás me hizo. Y el Señor dice, no, porque Él siendo santo, Jesucristo siendo santo, se convirtió en maldición para que yo heredase bendición. Amén. Para perdonar mis pecados, para perdonar mis fallas. Todo lo que yo tenía que pagar, Dios lo cargó en Él. Pero Él era santo, Él no cometió pecado. Entonces nosotros somos más justos que Dios. Somos más rectos que Dios. Somos más santos que ese Jesucristo que sin cometer pecado igual se convirtió como en pecado y llevó todas los errores, las fallas, las iniquidades, todo. Fue semejante a nosotros en todo, menos en eso, en el pecado. Entonces, ¿cómo puedo decir no perdono a mi hermano? Si él lo hizo sin merecerlo, y yo muchas veces merezco que alguien no me quiera perdonar o que me hayan hecho algo. A veces porque soy mala gente, a veces porque soy orgullosa, a veces porque soy altiva, a veces porque sí, a veces porque no, por X o por Y, pero yo soy un ser humano y hay veces que como fallo, como le hago daño a la gente, entonces pues obviamente la gente tiene algo que perdonarme a mí, ¿verdad? Entonces el Señor dice, perdona nuestras deudas, así como. Es decir, tú no perdonas, no puedes ir delante de Dios a pedirle perdón. Porque, como decimos en Colombia, ¿con qué cara voy para allá? Si sé que no soy justo, que estoy sucio al tener ese resentimiento, esa amargura en mi corazón. Entonces, ¿cómo me le puedo acercar al Padre Eterno con esa amargura en mi corazón? Vamos por favor a Mateo, en el capítulo 5, y vamos a empezar a leer desde el versículo 38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se decía antes, en la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
La lógica de Dios, ¿no? Va en contravía a nuestra lógica. Mamá, me pegaron en el colegio. ¿Y usted se dejó? ¿Por qué no le dio también? Mamá, me quitaron de la mochila, me sacaron algo. Ah, pues ahí de otro maletín, pues también. Saque, usted no se quede con hambre. Me sacaron la lonchera, pues saque también de su compañero. Y este hombre me engañó, me dejó por otra, pues hágale lo mismo, véngase. Y muchas mujeres dicen, yo tengo a este y a este, porque aquel me hizo algo, entonces me voy a vengar. Y pagan, como dicen, justos por pecadores. La lógica nuestra es la de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, me la hicieron, la voy a hacer yo también. Pero el Señor dice, no. Si queremos ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Él dice y lo que Él hizo para nosotros. Perdonarnos, amarnos, restaurarnos. Él dice, bendiga a los que lo maldicen. ¿Nosotros qué hacemos? Me dicen una palabrota, yo digo 2, 3, ¿verdad? Dice el Señor, ame a los que lo aborrecen. Uy, no, pero es que lo veo y me da de todo, como dice el doctor Chapatín, me hace cocha. ¿Sí? Porque nosotros somos así. Queremos guardar, guardar, guardar. Y cuando tenga la oportunidad, lo voy a hacer. También me voy a vengar. ¿Eso es de Dios? ¿Eso es amar a Dios? ¿Eso es obedecerle? El que ama a Dios guarda sus mandamientos y los pone por obra. Si tú dices, yo voy a perdonar, pero olvidar, no estás haciendo nada. Porque el perdón, tanto el perdón como el amor, es una decisión y vienen de acá, del corazón. Tiene que ser genuino, porque el perdón de Dios para ti y para mí en Cristo Jesús es genuino. Amén. Es verdadero. Entonces no creamos ser más justos que Dios. Porque nosotros cometemos muchas fallas. Que me pida perdón a mí, que venga y me diga y se arrepienta y se arrodille delante de mí. O sea, ¿y tú? ¿Eres Dios para que vayan, se arrodillen y te pidan perdón? La lógica de Dios no es la misma lógica de nosotros. Así es que alguien decía, se metieron a cristianos, porque claro, como ahí entonces no tienen que hacer nada, Dios les hace todo, que Dios les hace todo. El Señor dice que el juicio empieza por la propia casa. Es decir, a nosotros empieza a pedirnos cuentas y a decirnos, bueno, usted que dice que me conoce, que dice que me ama, ¿está haciendo lo que yo le digo? ¿Sí ven la importancia del perdón? Dios dice, vengan, pongámonos a cuenta. Y si tu pecado fuere rojo como el carmesí, lo haré como blanca lana. Eso me parece tan hermoso. O sea, es algo rojo, la sangre, carmesí, roja, totalmente teñida. Y Él dice, lo hago como blanca lana. Es decir, lo que estaba teñido, lo que estaba mal, lo que estaba encendido ahí, Él lo revierte en algo totalmente distinto.
de rojo a blanco, pon una camisa a desteñir de rojo a blanco, a ver cómo te queda. Manchas, 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 vetas, vetas, vetas. Pero Dios puede hacer eso con nuestro corazón. Amén. El perdonar es amar también. Y Él dice, si te piden la capa, dé también la camisa. Si te dicen que lleves una milla, algo, una carga, usted con gozo y alegría, el que está libre como de esos resentimientos y de esas amarguras, dice, listo, una milla, listo, hagámosle 2. No, pero yo te dije una milla, no, yo quiero hacerlo con agrado, 2. Y lo voy a llevar. Ah, sí, necesita la capa, ah, bueno, listo, tome la camisa también. No, pero te dije la capa, no, la camisa también. Tranquilo, lléveselo, Dios me proveerá, Dios hará que ocurra un milagro y que no me dé frío mientras consigo otra. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sí? No, que vaya y compre. ¿Por qué le voy a dar yo? Que trabaje. Así es nuestra lógica. Una lógica totalmente en contravía a la lógica de Dios. Y miren lo bonito que termina esta parte. Dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cuándo hacemos eso? Entonces, es tu decisión. ¿Quieres ser como el Padre Celestial? ¿Quieres estar en comunión con el Espíritu Santo? ¿Quieres que el Señor te revele cosas? ¿Quieres que el Señor te llene cada día de su paz, de su amor? Y tener esa relación con Él, perdona. Porque la falta de perdón es un estorbo para esa relación con Dios. Es un estorbo. Y es un veneno que tú crees que al tomártelo tú, estás envenenando a la otra persona. Y no es así, te estás matando tú mismo. Estás perdiendo bendiciones por eso. Estás rompiendo algo que el Señor se esfuerza y te habla y te dice que quiere restaurar, que es la relación contigo. Que Él sea tu Dios que Él sea tu Dios y tú seas su pueblo. Que Él sea tu Padre y que Él sea tu Padre y tú seas su hijo. Esa es la intención de Dios. Pero hay que perdonar. El amor y el perdón van ligados. El amor que trae perdón, trae gozo, trae paz, trae reconciliación, trae libertad. ¿Quieres ser libre? Perdona y serás libre. Perdona, porque el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Si tú lo sigues a Él, si tú lo amas a Él y guardas sus mandamientos, entonces estarás en libertad, porque base de Él es el perdón. El perdón y el amor. El rencor que trae resentimiento, odio, dolor, angustia, temor, deseo de venganza, todo eso. Y eso se ha comprobado, y algún médico que no conoce al Señor, pero no recuerdo si me lo dijo a mí o lo escuché que alguien lo dijo, no me acuerdo. Pero un médico decía, esa enfermedad es porque esa persona no ha perdonado, porque tiene rencor en su corazón. Se ha comprobado que la artritis, el cáncer, las úlceras, todo eso es por falta de perdón, y muchas otras enfermedades son por falta de perdón. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento
es algo de las emociones, es algo del alma, pero como somos tripartitos, entonces el cuerpo que hace lo somatiza, ¿sí? Repercute lo que hay en el alma. No digo que todas las personas que están enfermas de cáncer es por eso o que han pecado, no, Dios me guarde de juzgar y quiero aclarar eso. No estoy diciendo todas las personas de cáncer, todas las personas, no, porque hay pruebas que trae Dios y hay cosas que el enemigo pone, entonces hay que saber qué mano está tratando a la persona en ese momento, es decir, si es una prueba de Dios, si es la mano de Dios la que está puliendo ahí el carácter o algo y enseñando a los de alrededor también, o es el enemigo que tú le diste puertas abiertas y que él está haciendo contigo lo que él quiere. Entonces dejemos claro eso. Pero la mayoría de la gente es por eso que está enfermo. Porque el cuerpo somatiza lo que hay en el alma. Un pastor habló con alguien que estaba en silla de ruedas y que tenía las manos así todas torcidas y todo eso. Y le dijo, usted está así porque no ha perdonado. Le dijo, usted perdona y esa enfermedad se le va y se para esa silla de ruedas. Y ella dijo, no soy capaz de perdonar. Prefiero quedarme ahí. ¿Qué quieres tú? Andar libre, gozoso, tranquilo, que duermas y nadie te espante. Que pienses en una persona, digamos, que te hizo daño, pero que no se te revuelve el estómago cuando piensas en ella y te da gastritis. Así de sencillo. Dios es bueno. Dios nos da todas las herramientas para que andemos bien y estemos bien y seamos perfectos como Él, pero la decisión la tomamos nosotros. En Mateo 7, en el versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dura palabra, ¿no? Y le decía el Señor Jesucristo, el santo, ¿él hablaba así? Sí, él hablaba así. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de decirle a aquel hipócrita, a decirle al otro, raza de víboras, a decirle al otro, sepulcro blanqueado. Porque como él no cometía pecado. Pero entonces, ¿cómo yo le puedo decir a otro, hipócrita, si yo también lo soy? ¿O cómo puedo decirle al otro, es que usted hizo, y lo que tú hiciste, ¿dónde está? ¿Acaso no hiciste nada? ¿Acaso eres totalmente santo? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pensamos que en esa parte pensamos que es el juicio de Dios. Y no es así. El juicio del que habla aquí dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Es decir, hay tres personas aquí. Entonces, hay una persona neutra ahí, y yo voy y le digo a esa persona, le digo, este es un hipócrita, este es un ladrón, este es esto, lo otro. Voy y le digo todas las cosas, ¿verdad? Entonces,
la persona que escuchó y que quizá no me conoce, podrá decir, de pronto dice todo eso de él porque él es intachable. Esa es una vara que yo puse, ese es un juicio que yo di, ¿sí? Y él me está juzgando de acuerdo a lo que yo le digo, es decir, está diciendo, este lo dice del otro porque quizá, porque él no lo hace. Pero cuando ese hermano neutro que está ahí va y habla con la otra persona y esa otra persona dice, no, pero es que, o sea, hablando de mí, digamos, en este caso, dice, no, y esa persona es mentirosa, no, ella anda de parranda en parranda, anda con uno, con otro, se casó hace poquito y ya anda con otro, buscando. Entonces, el hermano neutro que dice, ¿cómo así? Tengo una vara. Entonces, ¿cómo voy a medir? ¿Sí? O sea, ponemos un estándar. Pero cuando ya otros están diciendo lo que yo soy, entonces están diciendo, esa vara que ella puso no es su medida. No sé si me hago entender. Dice, habla del uno y del otro, pero mire cómo es. Ella dice que es la santa, ella es impecable, pero miren lo que dicen los otros que también es. Entonces, con la vara que mides, serás medido. Y hablamos acá, en este terreno. Obviamente, nosotros tenemos una medida por la cual Dios nos juzgará, que es Jesucristo. Él es nuestro parámetro. Esa es la medida con que nos van a juzgar a nosotros. Es decir, si nosotros lo conocemos, buscamos hacer lo que Él diga, obedecemos, lo amamos, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y buscamos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, entonces, ¿cuál es la medida? Jesucristo. Jesucristo es santo. ¿Tú eres santo? Sí, tú eres santo. Jesucristo es bueno. ¿Tú eres bueno? Jesucristo perdona y ama. ¿Tú amas y perdonas? Él es nuestro parámetro. Él. Y va a llegar un momento en que el Señor nos mira sobre ese parámetro. Porque Él nos dio ejemplo de vida. Él fue carne. Él pudo haber pecado. Él hubiera querido pecar. Él hubiera... si hubiera querido lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo, porque Él sabía que si Él lo hacía, Él pecaba y Él hacía cosas indebidas, entonces ese propósito del Padre, con que Él vino acá a esta tierra, no se hubiera cumplido. Entonces tú y yo no tendríamos la posibilidad de ir al Padre. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Se negó a sí mismo. Aún siendo Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, de decir, andar por ahí haciendo lo que no debía. Es que yo soy Dios. Es que el Espíritu Santo me concibió en María. O me puso en María. Entonces, yo soy Dios. Yo puedo hacer lo que quiera y a los ciegos ya, pues, está ciego, pues quédese mudo de una vez también. O ciego, o sordo, o diciéndole a la adúltera, usted presta esos servicios, bueno, entonces, todo eso. O sea, lo digo escuetamente, ¿por qué? Porque ahora se está dando un evangelio como muy liviano. Un evangelio como, sí, mire, si usted quiere, vea. No, el Señor es sí, no. Al que es hipócrita le dice hipócrita, al que es falso le dice falso, al que es raza de víboras le dice raza de víboras. Y al que le quiere decir, tus pecados te son perdonados, le dice, tus pecados son perdonados. Mateo 7:1 ya lo leímos.
El no perdón también es juzgar al otro, sin tener en cuenta que, primero, al único que le corresponde juzgar, porque es perfecto, es a Dios. Y segundo, con esa vara con que uno juzgue, así lo juzgarán o lo van a medir. Vamos a Mateo 5:21 para terminar. Dice, y esto sí es triste, ¿por qué? No, le estoy hablando al pueblo de Dios. La Biblia es un testamento o es la palabra dirigida al pueblo de Dios. Entonces, cuando alguien llega, se arrepiente y le pide perdón a Dios y se agrega a su pueblo, entonces empieza a ser también esta palabra para aquel varón. ¿Cierto? Amén. Eso es para mí, para ti, que ya lleva 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio. Pero mira algo triste o duro, fuerte, que el Señor dice. Vamos a leer en el Mateo 5:21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, fatuo es como decirle maldito o algo así, como Tonto. decirle tonto, o sea, menospreciarlo. Porque tanto tú como yo, imperfectos o medio perfectos o lo que sea, somos creación de Dios a imagen y semejanza suya. Entonces, si tú menosprecias a alguien, ¿a quién estás menospreciando? A su creador. Así de sencillo. Dice, el 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que dice el Señor, deja allí tu ofrenda, es decir, no la recibes. Si tienes algo contra alguien, ¿te acuerdas? Traes una ofrenda, el Señor dice, espera porque no está limpio. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ese juez es Dios. O sea, dice, póngase de acuerdo en el camino, antes de llegar delante del juez, antes de llegar ante Dios. Pónganse de acuerdo, porque Dios hará justicia y si a cada uno lo ve falto, pues le pagará conforme a eso. Muchos son fieles en el diezmo, en la ofrenda, primicias, todo. Pero mira que para el Señor eso es importante, claro, para recibir bendición. Eso es para que nosotros le demostremos de nuestro corazón a Dios de que Él es el primero y no el dinero. De que nosotros confiamos no en el dinero que tengamos, sino en Él. ¿Verdad? Pero si tu corazón está manchado, si tu corazón está con ese dolor, con ese deseo de venganza, con ese que miras a alguien y
lo que decía antes, se te revuelve todo, entonces el Señor dice, no, primero ve, ponte a cuentas con tu hermano, y después vienes y da la ofrenda. Antes no, porque Dios es santo, 3 veces santo. Y Él no recibe, en el Antiguo Testamento decía que no recibía corderos ni cojos, ni manchados. Bueno, ponía una serie de condiciones para el corderito, para la ofrenda. Decía no. Aún a los siervos decía que no tenían que ser ni cojos, ni tuertos, ni enanos, ni... Bueno, en Levítico habla de cómo eran las características de los sacerdotes que tenían que ir a servir al templo. Entonces, y aquí está, digamos, la perita, la fresa que le faltaba al postre. En Mateo 18, y ahí me entenderán más porque digo que el perdón de Dios es condicional. Es decir, si no perdonas, Dios no te perdona. Porque el Señor Jesucristo perdonó todo. Dice 18, 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, o sea, un deudor, que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, el deudor, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el deudor, al que le habían perdonado sus talentos, halló a uno de sus consiervos, o sea, un prójimo, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, es decir, lo encuelló, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, a él le perdonaron todo, que era mucho más la cantidad, pero él no se comportó como el rey que le perdonó la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el Señor de Jesucristo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que quedó claro. Esa ya es tu decisión. Yo tomé esta enseñanza de la palabra de Dios. Te lo entregué a ti. Tú en ningún momento ya vas a poder decir, a mí nunca me dijeron eso. Ya está en tus manos. Lo que tú hagas con la información que recibes de la palabra de Dios, esa es tu responsabilidad. Y por último, si Dios nos perdona, alguien decía, el perdón de Dios para nosotros fue volquetadas y volquetadas y volquetadas de pecados, y nosotros no somos capaces de perdonar una carretillada al hermano. Entonces, ¿quieres perdón de Dios? Perdón.
Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y que el Santo Espíritu de Dios sea llenado tu corazón de paz y de perdón.